Buenos días a todos. Agradecemos su conexión al webinar del día de hoy, Cómo ser una divulgadora científica. Antes de iniciar, vamos a esperar unos minutos para dar oportunidad de que se conecte el resto de la audiencia. Gracias.
Buenos días a toda la comunidad educativa que el día de hoy nos acompaña. A nombre de la Secretaría de Educación de Guanajuato, les damos una cordial bienvenida al webinar Cómo ser una divulgadora científica con la maestra Miriam Carrillo Barragán. A continuación, les daremos una breve reseña de nuestra ponente en esta plática. La maestra Miriam Carrillo Barragán estudió la carrera de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó su tesis de licenciatura en el área de astrofísica de altas energías utilizando detectores de la NASA. Cursó la maestría en museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, así como un diplomado de divulgación de la ciencia en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Fue curadora educativa de la Sala Universo en Universum Museo de la Ciencia de la UNAM, donde coordinó más de 80 eventos de divulgación de la astronomía y desarrolló estrategias y actividades de divulgación y mediación científica. Fue nominada por la Embajada de Estados Unidos para representar a México en el programa de intercambio International Visitor Leadership Program, enfocado en la educación STEM en Estados Unidos de América. Actualmente es parte de la red mentoras del programa Niñas STEM Pueden, de la Secretaría de Educación Pública y de la iniciativa Mujeres hacia el Espacio de la Agencia Espacial Mexicana. Se desempeña como subdirectora de vocaciones científicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dirigiendo programas de vocaciones científicas, inclusión, discapacidad, mujeres indígenas, enseñanza de las matemáticas, olimpiadas y ferias de humanidades, ciencias e ingeniería. Maestra Miriam, sea bienvenida. Le agradecemos su valioso tiempo. Adelante, por favor. Lluvia, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar con ustedes, poder platicar a través de una cámara, dado las situaciones de COVID y todo lo que hay en México y bueno, en el mundo. La tecnología ahora nos permite estar conectados y poder platicar. Me encantaría poder verlos, me encantaría poder ver sus caras de emoción cuando ahora que les platique algunas cosas, pero sé que por el bien, por su salud y porque todos estemos felices y bien de salud, es mejor hacerlo así. Voy a empezar con esta charla, de verdad agradezco esta oportunidad y lo único que yo quisiera compartirles es la experiencia que he tenido con la divulgación de la ciencia. Quiero decirles que cuando yo era muy niña vivía en la ciudad de Tlaxcala, ahora estoy en la Ciudad de México, pero cuando estaba en la ciudad de Tlaxcala me encantaba observar el cielo, me encantaba observar la naturaleza y nunca imaginé que en algún momento de mi vida me iba a dedicar a compartir la ciencia. A lo largo de mi vida he tenido varias experiencias que han definido lo que me gusta, lo que me apasiona y es justo el mensaje que quiero transmitirles. Ustedes busquen, ahorita probablemente estén en primaria o secundario bachillerato, pero lo más importante es que ustedes hagan lo que les guste, lo que les apasione. A esa edad uno puede hacer muchísimas cosas. Seguramente tienen materias favoritas como matemáticas, español, ciencias naturales, idiomas, historia, computación, robótica. Hay muchas opciones. La idea justo es mostrarles todo lo que hay para que ustedes cada vez que van creciendo puedan elegir algo y obviamente especializarse en ese algo. Pero lo más importante cuando ustedes elijan esa opción es compartirlo. Sí, compartirlo ahorita como yo lo voy a hacer con ustedes, porque no saben a quién pueden ayudar, no saben a quién pueden inspirar y no saben quién ustedes van a ser un ejemplo a seguir, ¿ok? Antes de empezar, me gustaría, tal vez en el chat, tal vez Lluvia me pueda ayudar, que alguno de ustedes, quien quiera participar, me diga o me cuente 3 cosas que los apasionen o los hagan felices. Incluso el equipo del staff, ¿qué les encanta hacer? ¿Qué les gusta hacer en la vida? Me gustaría tal vez leer algunas cosas a través de Lluvia,
de qué cosas los hace felices. Probablemente sus mascotas, por ejemplo, yo tengo un gato que me hace muy feliz. A mí me encanta observar el cielo por un telescopio o a simple vista, y a mí me encanta la astronomía y el universo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a mí me apasionan y me gustaría al menos leer qué les gusta a ustedes. Les doy unos minutos para que piensen, quien quiera compartirlo, del staff, quien nos esté escuchando, incluso profesores, quien sea que quiera compartirlo. Maestra, le voy leyendo algunos comentarios que ya tenemos. Sí. Comentan que les hace feliz dibujar y la música. También comenta una chica que le gusta la química, que le gustan los gatos, que les gusta leer. Perfecto, los gatos, aquí tengo un gato. ¿Qué más les gusta? La música es padrísima, hay muchos estilos de música. La química es fascinante, los experimentos y todo lo que explica. Leer, bueno, hay muchísimas colecciones, ahora hay 21 libros para este 2021 que no se podrían perder del Fondo de Cultura Económica. Las matemáticas, el arte y el investigar. Ay, perfecto, las matemáticas, aunque a veces uno cree que no somos muy buenos para las matemáticas o no podemos con las matemáticas, eso a veces está solamente aquí. A veces no tenemos buenas bases y a veces también nos hace falta que el profesor o la profesora nos enamore de esas matemáticas, ¿ok? El arte es fascinante. No sé si ustedes visiten museos allá en Guanajuato. Hay muchos museos muy bonitos donde ustedes pueden aprender de muchas cosas. Muchísimas gracias por compartir lo que les encanta. Justo esa es la clave, que ustedes elijan lo que les haga feliz y lo que les apasione. Probablemente en este momento de su vida les guste eso. Y cada vez cuando van creciendo, pasan de la primaria a la secundaria o el bachillerato, conocen nuevas formas de ver la vida y la ciencia o las humanidades y las áreas sociales. Y entonces ustedes van a tener que elegir una de esas cosas en ese universo de posibilidades. A veces, como en mi caso, tienes 3 cosas que te encantan. Por ejemplo, cuando yo estaba en el bachillerato, un profesor me hizo una pregunta y dijo, a ver, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Cómo te ves en los próximos 5 años? Entonces yo hice una lista de cosas que quería hacer. En esa obviamente puse estudiar física, porque me encantaba observar el cielo, me encantaba hacer experimentos y observar la naturaleza, y yo quería ser astrónoma, porque todas las noches me la pasaba con mi telescopio viendo la luna y los planetas. Y uno de los primeros libros que leí fue Cómo acercarse a la astronomía de Julieta Fierro. Probablemente conozcan a la gran divulgadora de la astronomía, la doctora Julieta Fierro. Ella obviamente enamora y muestra que la ciencia es como un dulce, ¿sí? Es muy fácil y por eso es muy importante que ustedes hagan lo que hagan, lo puedan compartir. Y aquí va justo el enfoque de la plática del día de hoy. ¿Qué es la divulgación de la ciencia? Y no quiero solamente cerrarlo a la ciencia, también están las humanidades y las sociales. Entonces, uno puede divulgar incluso el arte, y ahí está incluido el arte, todo lo que uno sabe. Seguramente con su familia, con sus amigos, platican de lo que hacen en el día o lo que les gusta. Los videojuegos, las matemáticas, la física, la química, el arte, ¿sí? Y entonces tienen cosas afines. A mí me gusta esto, a mí también, oye, yo coincido contigo. Y ustedes ahí están compartiendo, así como en este dibujo que observan en la presentación, cada quien tiene una forma de pensar y pueden compartir esa información. Pero lo más importante, antes de pasar a la divulgación de la ciencia, me gustaría decirles en dónde encuentran la ciencia en su vida cotidiana.
Quiero decirles que en este momento, gracias a Internet y a la tecnología, podemos comunicarnos sin siquiera verlos. Yo ni siquiera estoy viendo sus caritas de buenos días, o no podemos comunicar desde la Ciudad de México, donde estoy, a Guanajuato. Pero gracias a eso, todos los objetos que nos rodean es el resultado de un avance tecnológico. Por ejemplo, su celular para hablar con su familia, la computadora, el teléfono, cualquier cosa que vean, hay muchas cosas que están presentes en la vida cotidiana, ¿sí? Gracias a esos avances tecnológicos, nosotros tenemos una vida más cómoda. Por ejemplo, quiero contarles una historia. Hace más ya de 50 años, 3 personas viajaron en este cohete, ¿sí? Este cohete es una muestra del Saturno V. Había 3 hombres que viajaron en una cápsula que estaba aquí arriba. Todo esto era combustible, ¿ok? Y viajaron de la Tierra a la Luna, ¿sí? Ese viaje le tomó algunos días, llegaron a la Luna, esos astronautas, 2 de ellos bajaron de esa nave y hicieron una caminata espacial, estuvieron algunas horas, hicieron experimentos, comprobaron cosas, y uno de ellos se quedó en la nave espacial girando alrededor para poder cuidar a sus compañeros y cuidar a la nave, ¿sí? Después de ese tiempo, los astronautas regresaron a esa nave y regresaron a la Tierra, y pudimos comprobar muchas cosas de la Luna, ¿sí? Gracias a ese avance tecnológico, tenemos cosas que nos hacen la vida más sencilla. Por ejemplo, aquí en mi traje espacial tengo un velcro. Todo el mundo ha usado velcros en sus chamarras o en cosas para ajustar. Los astronautas, cuando están en una estación espacial internacional o en una nave espacial, debido a que la gravedad es muy, muy baja en el espacio, empiezan a flotar. Entonces, las cosas están por todos lados y utilizan el velcro para ajustar. También, por ejemplo, en el espacio, las naves espaciales, al momento de regresar a la Tierra y de ingresar a la Tierra, todo esto se pierde, ¿sí? Porque se cae a la Tierra porque es combustible, solo queda una pequeña parte de la nave que es la que entra a la Tierra y está forrada casi de la cosa que ustedes ven en un sartén todos los días, ¿sí? Ustedes seguramente o su mamá les prepara el desayuno en un sartén y ahí tienen una parte oscura, ¿sí? Ahora que vayan a su casa o estén en su casa, vean esa parte oscura, ¿sí? Es la que protege a las naves de las altas temperaturas, ¿ok? Y eso primero se usó en el espacio y después se usó en nuestra vida cotidiana. Entonces, quiero decirles que todo lo que ustedes observan a su alrededor, seguramente primero se usó en el espacio o en tratar de investigar qué hay más allá o en la ciencia en general. La ciencia trata de investigar acerca de lo que no sabemos. Quiero decirles que en este momento sabemos muchas cosas, pero también no sabemos miles de cosas. Entonces, hay muchos enigmas que ustedes podrían ayudar a resolver. La idea es despertar la sensación de curiosidad, que no pierdan la capacidad de asombro. Por ejemplo, ahorita, en el otoño, los amaneceres son bellísimos, a veces son rojizos o el atardecer también es rojizo. No pierdan la capacidad de asombro. Salgan, observen la naturaleza, las estrellas, los animales, en las diferentes estaciones que tenemos en el año, ¿sí? También la idea es que ustedes usen el método científico. Tal vez no se dan cuenta que lo usen, pero cuando hay una situación, ustedes piensan, ¿por qué estará pasando eso? Hacen una hipótesis. No, estoy seguro que pasa por esto y esto. A veces hacen una experimentación, comprueban y se dan cuenta que sí era o no era lo que ustedes pensaron. Todo eso que ustedes hacen los científicos en cualquier universidad, cualquier centro de investigación, y por eso les pagan. Ellos son como niños pequeños disfrutando lo que hacen en la vida. Y la ciencia, quiero decirles que es muy, pero muy importante. Pero lo más importante de la ciencia es que ustedes puedan compartirla, que puedan transmitirla, porque si la guardan, por ejemplo, en su celular, en una libreta, en una USB, pues ahí se queda. La información o lo que ustedes estén investigando, si no lo transmiten, la gente no se va a enterar, no se va a maravillar y va a decir, wow, ¿qué estás haciendo ahora? Simplemente no se va a compartir y se va a quedar ahí olvidada.
La ciencia hace que la vida sea más cómoda, como yo les digo, y nos invita siempre a dudar y hacer nuevas preguntas. La idea es que no digan, ay, sí, claro, ya todo lo sé, o simplemente pasa por algo. No, siempre pregunten, siempre tengan esa inquietud, porque eso simplemente les dará un pensamiento crítico y podrán resolver más problemas a su alrededor. Necesitamos la ciencia para vivir. Todo este desarrollo que les contaba de los astronautas fue hace más de 50 años. La idea ahora es ir a Marte, no solamente quedarnos en la Luna 3 días como los astronautas en algún momento, sino es hacer una casita en la Luna, vivir en la Luna para después viajar a Marte y estar en constante movimiento entre Marte, la Luna y la Tierra. Pero para eso necesitamos ciencia, necesitamos tecnología y necesitamos que la gente se entere para qué sirve la ciencia. La ciencia es un tema tan interesante como cualquier otro, como la historia, como la comunicación, como las matemáticas, cualquier biología, cualquiera que ustedes elijan. Lo importante, y no solamente ciencia, humanidades y sociales, lo más importante es que ustedes la puedan compartir, ¿sí? Y estoy segura que cuando ustedes ven algo nuevo en la escuela, llegan a su casa y le platican a su mamá. Si no lo han hecho, háganlo, porque su mamá estudió hace mucho tiempo y probablemente ya no se acuerde de eso que ustedes están aprendiendo ahora, ¿ok? Sin la ciencia no hay futuro. Por ejemplo, aquí está. Ustedes usan ahora un teléfono inteligente, tal vez mejor que este, donde ustedes toman fotografías, se comunican, hacen todo a la vez, ven programas en vivo, ven en este momento qué está pasando, incluso esta videoconferencia, pero antes no teníamos esa tecnología. Para los que se acuerden, teníamos teléfonos muy chafas, ¿no? Y ahí hay una evolución, una imagen de cómo ha evolucionado la comunicación. Eran teléfonos que ni siquiera tenían rueditas, solo alzaban el teléfono y una persona los comunicaba y enlazaba con otra persona y después fueron desarrollándose estos de ruedita. Yo recuerdo perfectamente que en mi casa teníamos estos de ruedita. Entonces imagínate marcar los 10 números de un teléfono y que te equivocaras y volver a marcar otra vez. Después de eso fueron los botoncitos y no había inalámbricos, todo eran con un cable y tenías que estar todo el tiempo ahí pegado. Y después se desarrollaron los inalámbricos, pero de ahí hicieron un salto enorme, porque yo recuerdo que en la secundaria, en la primaria, yo no tenía celular. Yo lo tuve hasta que entré en la universidad y tenía un celular muy grandote, parecía como de estos de películas antiguas, ¿no? Y poco a poco, ahora puedo tener uno que usa mi dedo para hacer muchas cosas. Si no hubiera sido por el avance de la ciencia y la tecnología, no tendríamos estos beneficios. Pero es muy importante que la gente se entere qué es la ciencia, qué es la tecnología, para qué nos sirve, ¿ok? Por eso queremos y necesitamos más vocaciones científicas, humanistas y sociales, ¿sí? Queremos más niños, más niñas que decidan ser un científico, un investigador en algo que les guste. Y hay muchísimas ramas, como dijeron hace rato, el arte, la literatura, la química, las matemáticas, los animales, cualquier tema que ustedes decidan y les apasionen, pueden elegirlo y ser ese científico de México, incluso del mundo, ¿ok? Y bueno, ya adentrándome en cosas más formales, me gustaría decirles que la divulgación es el arte de contar algo, ¿sí? Es un reto muy apasionante, es una forma especial de transmitir el conocimiento. La idea de la comunicación de la ciencia no es reducir el conocimiento a nada, es simplemente una labor multidisciplinaria. Es recrear ese conocimiento que a veces es muy duro. Por ejemplo, si yo les dijera el nombre de mecánica cuántica, pues se quedan ustedes sorprendidos de qué es eso, ¿no? Bueno, la mecánica cuántica estudia las partículas pequeñas. Nosotros no podemos ver, por ejemplo, si tuviéramos una lupa, podríamos ver a detalle nuestra mano, pero si ponemos un microscopio, podríamos ver más detalles de nuestra piel. Hay microscopios más potentes que pueden ver incluso hacia adentro de nuestra piel y empezar a ver los átomos.
Todos estamos hechos de átomos, ¿ok? Y la mecánica cuántica explica ese comportamiento de los átomos porque no se comportan igual que las estructuras grandes como nosotros. Por eso necesitamos que varias personas, científicos, por ejemplo, o comunicadores, o divulgadores, o historiadores, o la parte, se unan para poder comunicar de forma accesible este conocimiento, usando diferentes medios. Ahora hay muchísimas cosas, hay redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, miles de medios para comunicar la ciencia. Ya no, antes se hacían revistas, o charlas, y se siguen haciendo, pero ahora las redes sociales son maravillosas para poder comunicar la ciencia. ¿Y por qué es importante comunicar la ciencia y estar informados? Estoy segura que ustedes han visto esta información en las redes sociales. Algo como siempre de, la NASA dijo, la NASA dijo que va a haber un eclipse con 4 días de oscuridad. La NASA dijo que va a haber una tormenta solar y no va a haber comunicaciones. La NASA dijo que la luna Marte se va a acercar a la luna y se va a ver del tamaño de la luna. Eso es falso. Por eso uno tiene que estar comunicado. Seguramente han recibido mensajes de pasa este número, este mensaje, porque a las 12:30 va a llegar la radiación cósmica y te va a provocar cáncer, y entonces apaga tu teléfono. Es muy importante que ustedes estén enterados, que cuando les llega una noticia puedan ver de dónde viene. La NASA no siempre está haciendo comunicados. Si lo hace, hay una página y hay redes sociales de la NASA donde hace comunicados, como cualquier universidad, como la UNAM, como la Universidad de Guanajuato, cualquier instituto de investigación. Cuando hay un descubrimiento científico, obviamente salen y dicen, ¡eureka! Dicen, miren, esto es lo que descubrimos. No lo están pasando por mensaje y no lo están pasando así como de secreto y generan miedo, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes estén informados y puedan divulgar ciencia que sea real y que sea cierta. ¿Quién hace la divulgación en México? Ahorita estamos haciendo un programa y gracias al gobierno de Guanajuato y a la Secretaría de Educación de Guanajuato, donde les compartimos cosas que hacemos. Es una forma de divulgar y de enamorarlos para que vean que la ciencia sirve, que la comunicación de la ciencia ayuda, porque hay muchas instituciones en el país que la hacen. Museos, ustedes han visitado, centros de ciencia, planetarios. Hay revistas digitales, impresas, libros. Ahora hay programas de radio y televisión para hacer ciencia y para decir qué están haciendo los científicos. No sé si han escuchado los de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Hay eventos masivos que seguramente han escuchado, la Noche de las Estrellas, la Semana Mundial del Espacio, donde la idea es que la gente asista, haga actividades y aprenda más de ciencia, que regrese más enamorado y que se vaya con más preguntas que respuestas. Hay muchos grupos y asociaciones y sociedades, por ejemplo, Nibiru, que es una sociedad de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que le encanta divulgar la astronomía. Osoma, que es de astrobiología. Zafir también es de astronomía, pero de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Somedecid es una asociación de museos. La AMC es la Academia Mexicana de las Ciencias. Entonces hay muchas sociedades que se dedican a divulgar la ciencia. También están las redes sociales, los blogs, los videobloggers, los youtubers, los tiktokeros. Ahora hay muchas formas de hacerlo. Shows de la ciencia, trailers de la ciencia y también los institutos y los centros de investigación, como el NAOE, la UNAM, el CIMAT, incluso el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Ok? Pero es algo bien importante. Si a ustedes les encantaría dedicarse a reportear o comunicar la ciencia, es muy importante que tomen en cuenta esto. Es una gran responsabilidad. Lo que ustedes están diciendo, primero deben revisarlo, deben entenderlo para poder platicarlo. No pueden decir algo que sea falso, ¿sí? Obviamente ustedes tienen, a medida de lo posible, investigar, ya sea con su profesor les dé algunas fuentes o incluso con investigadores o investigadoras que sean expertos en el tema. Deben tener un interés nato por la ciencia, les debe encantar, ¿sí? Elijan temas para debatir. Ahí su profesor les puede hacer una actividad de, por ejemplo,
Un clásico tema que le encanta a la gente. Los ovnis, los objetos voladores no identificados, no los marcianos que en algún momento nuestra imaginación o con la literatura o creemos que existieron en Marte o extraterrestres que pueden vivir en otro planeta. Existe la astrobiología, que es la ciencia que estudia cómo se desarrollaría la vida en otro lugar del universo que no sea la Tierra. ¿Sí? Y entonces cualquier cosa que vemos en el cielo, un ovni, claro, es un ovni, es un objeto volador no identificado. Cuando se acerca ese objeto, es un avión, es un dron, es una estrella, ya saben qué es, ¿ok? Usen, si quieren hablar de ciencia, usen metáforas, curiosidades y comparaciones. Por ejemplo, algo curioso de los astronautas que viajaron a la Luna y que estuvieron ahí un rato, es que muchos de ellos hicieron experimentos y tenían limitado el peso. Por ejemplo, cuando uno viaja en el avión, lleva una maleta y que te dicen cuánto es, 10 kilos, no puedes llevar más. Pues así los astronautas. Entonces, lo que tuvieron que hacer es que tuvieron que dejar su excremento en la Luna porque ya no les cabía de regreso a la Tierra. Entonces, dejaron allá ese pequeño obsequio en la Luna y pudieron traer rocas lunares, ¿ok? Para poder analizarlas. Entonces, eso es una anécdota, eso es algo curioso. Den datos históricos, por ejemplo, de estos astronautas que les platiqué, solo 12 hombres tocaron la Luna, nada más. Hasta ahorita no hemos regresado como tal. ¿Por qué? Porque ya no hay este tipo de cohetes. Tenemos otro tipo, ya que se están haciendo y desarrollando con tecnología privada, que están viajando a la Estación Espacial Internacional llevando astronautas todo el tiempo, incluso cineastas, ya están haciendo cine en el espacio, ¿ok? Usen también descubrimientos de aficionados. Quiero decirles que hay muchas personas que no se dedican a la ciencia, pero que les encanta observar por un telescopio. A esas personas se le llaman astrónomos aficionados. No necesariamente estudiaron astronomía, un posgrado o un doctorado, pero saben muchísimas cosas porque se la pasan observando por su telescopio todo el tiempo. Y muchos de los descubrimientos de asteroides y cometas se debe a ese tipo de personas. Y cuando vean una noche estrellada, piensen en qué lugar del universo están. Estamos en la Tierra, en un puntito tan pequeño, girando alrededor del Sol, girando alrededor de una galaxia. Háganlo por gusto, por placer, no lo hagan por obligación, créanme. Y hay muchísima gente que ustedes se van a topar alrededor que le encanta la ciencia. Aquí les quise mostrar 6 personas que son fascinantes y que comparten la ciencia. Julieta Fierro, que está arriba, que les decía el libro que leí. Big Man, que seguramente lo conocen o no, pero era un show que pasaba en la televisión que explicaba ciencia muy sencilla. Y esa es la forma, enamorarte de la ciencia para que veas, sí, seguramente tiene su complicación, pero también tiene la parte de compartir y de esta parte de enamorarse de la ciencia. Arriba también está el doctor Mario de Leo, él también trabajó en NASA, actualmente es comunicador y divulgación de la ciencia, pero también es astrónomo, ¿sí? Abajo está el doctor Miguel Ángel Herrera, la doctora Sousa, que se dedica a cosas de biología en Cuatro Ciénagas, y Carl Sagan. Estoy segura que han escuchado en su profesor, este gran astrobiólogo, que fue el primero que hizo una serie de televisión para comunicar la ciencia. Y se ponía en una nave espacial imaginaria y viajaba por el sistema solar y nos platicaba todo. Él creía en su momento que no éramos los únicos en el universo, porque si no sería un gran desperdicio de espacio. Y estoy segura que hay vida en otro lado. Probablemente no sea como nosotros, no tiene que ser así, puede ser distinto. Y tú puedes ser esa gente apasionada en esta lista de personas que puedan compartir el conocimiento. Es muy importante estos tips, casi ya para finalizar. Explica de la mejor forma posible. Así como se lo explicas a tu tía, a tu abuelita, a tu mamá, así platícalo a los demás. Explica las cosas como son, ni más ni menos, ¿ok? No trates de ponerle nombres tan rudos, ¿sí? Hazlo de forma agradable y amena y lo más cercana y emocionante que puedas. Mantén el rigor de la ciencia. Puedes usar los nombres científicos de los animales o de las cosas de
que existen, ¿no? Los hoyos negros, los nombres científicos de las cosas que les ponen estas personas que estudian, ¿ok? Habla con la gente. Al principio uno a veces siempre tiene miedo y créame que eso siempre, ¿eh? Cuando yo estuve en Universum trabajando en el Museo de las Ciencias, donde fui becaria también, al principio me costaba hablar con las personas, incluso es el ridículo, no me salió el experimento, me puse nerviosa, no pude hablar. Después ya te sientes como el pez en el agua y los enamoras con tu charla, ¿ok? Interacciona, aprende, equivócate, se vale equivocarse, desarrolla nuevos proyectos. No es necesario ser científico para poder divulgar la ciencia. Hay muchos ahora comunicadores y periodistas de la ciencia que se certifican y se preparan para divulgar la ciencia. La ciencia se encuentra en todos lados y en nosotros. Lo importante es que ames y te guste la ciencia. Si la ciencia es humilde porque coloca a cada uno en un lugar del universo. El conocimiento nos hace humildes y cautos y simplemente estamos mejor preparados. No tengan miedo de decir que no sabes. Si ahorita alguien me hace una pregunta, probablemente les pueda decir que obviamente no pueda contestar, les diré, no sé. Se vale decir no sé. Es mejor que digan no sé a que echen un chorro mareador que no tenga nada que ver. Nunca reprimas su ansia por aprender. Traten de leer todos los libros, asistir a cursos, ir a congresos, todas las oportunidades que ustedes puedan. Y lo más importante, todo lo que hagan, compártanlo, porque hay mucha gente que gracias a su experiencia, que la escuchen, seguramente van a motivarlos en algo, ¿ok? Y yo quiero agradecer esta oportunidad por compartir con ustedes. Quiero decirles que este traje espacial se debe a que hace unos años fui seleccionada por la NASA para participar en un programa espacial, donde en 2 semanas nos hicieron sentir como astronautas. No somos astronautas porque los astronautas recuerden que tienen muchos años de preparación, pero nosotros vivimos en 2 semanas lo que ellos pueden vivir en 6 años. Hicimos experimentos en la tirolesa, en la alberca, en cosas de giróscopos, platicamos con astronautas, hicimos muchos retos y cuando terminamos esa capacitación nos dieron este traje espacial y nos dijeron que este traje espacial no tenía superpoderes, pero cómo inspiraba. Entonces, en todas mis charlas lo uso para ver cuánto inspira a las personas. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse, por participar y espero que en el futuro ustedes también sean divulgadores de la ciencia, del arte, de las humanidades y de las sociales y yo pueda estarlos viendo a través de una computadora o en un auditorio para maravillarme de todo lo que hacen. Muchas gracias. Maestra Miriam, muchísimas gracias a usted por su tan fabulosa presentación que sin duda es de mucha reflexión y aprendizaje, toda la información que nos ha compartido. Sin duda el verla con su traje espacial es de mucha inspiración, tanto para los que estamos presentes, para los alumnos, para los maestros. Es muy reflexivo el comentario que decía de que la ciencia que no se transmite no es ciencia, ¿no? Es muy importante que la gente sepa qué es la ciencia, cuáles son estos avances que tenemos y de estar siempre al pendiente de las fuentes en las que leemos, ¿no? Y estar bien informados para divulgar ciencia real y verídica. Les comentábamos en el chat a los chicos que pueden hacer sus preguntas y comentarios. Ya tenemos algunas, maestra, y voy a comenzar este apartado, esta sección. Y la primera pregunta es para usted. ¿Qué la inspiró para estudiar ciencia, para ser científica y para divulgar? Algo que me encantaba era observar el cielo. Yo vivía en la ciudad de Tlaxcala, les decía, y ahí un tío me regaló un telescopio y entonces fue algo padrísimo, porque yo me la pasaba en el patio de mi casa con ese pequeño telescopio rústico, viendo la luna, los planetas y todo lo que se imaginaban. Entonces, eso fue algo que me encantó, que me motivó, que yo dije, yo quiero ser astrónoma. Y entonces empecé a buscar, y aunque tal vez no fui astrónoma, sino me enfoqué en la astrofísica, altas energías, me di cuenta que había muchísimas oportunidades. Incluso
casi me meto a física médica, porque yo también quería estudiar medicina. Entonces, tuve que pensar a qué dedicarme. No fue fácil, hice una lista de cosas que quería hacer, pero lo que más me inspiró fue ver el cielo, ver el atardecer, hacer experimentos y también muchos profesores a nivel secundaria que me inspiraron con la forma de cómo transmitían sus clases y todas las preguntas que nos hacían y todo lo que nos hacían hacer en experimentos y de investigar. Yo creo que eso es muy importante. Y tener el apoyo de mi familia, eso fue algo muy importante porque cuando yo les dije, voy a estudiar física y tengo que dejar mi ciudad y dejarlos ustedes, ellos me apoyaron. Y no fue así de, no, te quedas aquí. Es algo muy importante eso. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta ¿es muy difícil ser científica? No, como yo les decía, los científicos son como niños, porque todo el tiempo están haciendo experimentos y hacen lo que les gusta. Lo que sí les digo es que se tienen que preparar muy bien. Cuando yo llegué a la Facultad de Ciencias de la UNAM, quiero decirles que yo no tenía buenas bases en matemáticas. Fue la materia que más me costó trabajo, porque ustedes saben que a veces la educación a nivel municipal o estatal o en los estados es distinta en la Ciudad de México. Es distinta si ustedes van a una escuela pública o una escuela privada. No se sientan mal, ¿sí? De reprobar un examen. Yo reprobé muchísimos, ¿sí? Y lo importante es prepararse muy bien, saber cuáles son nuestras limitantes y dificultades y tener un plan para poder superar esas pequeñas dificultades, ¿sí? Porque cada dificultad te va a hacer más fuerte. Entonces, cuando yo estuve en la licenciatura, los primeros 3 semestres me costaron mucho trabajo, pero tuve amigos, investigadores, profesores que me ayudaron a sentirme más segura, a prepararme mejor. Entonces, cuando yo estaba en el tercer semestre, ya me sentía como un pez en el agua y ahora sí disfrutaba la física al máximo. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿qué tan bueno es ser científico en estos tiempos? Es buenísimo. O sea, siempre es muy bueno ser científico independientemente del momento. Solamente recuerden que si Newton en su momento, Galileo, Einstein, seguramente tuvo esas dudas de dedicarme a la ciencia, yo, pero nunca se dieron cuenta todo lo que dejaron para que nosotros podamos saber más del universo y de todo. Entonces estoy segura que si ustedes eligen ser científicos, no se van a arrepentir. Obviamente lo van a disfrutar siempre, porque es algo que les guste, van a compartir lo que hacen y seguramente lo que ustedes desarrollen o descubran va a ayudar a otras personas. Eso es lo mejor. Y no se van a arrepentir, créanme, es una experiencia casi memorable que hace que la disfrutes y quieras compartirla con los demás. Obviamente hay científicos que no les gusta compartir las cosas y es cuando ahí entra el comunicador o el periodista de ciencia y lo entrevista y busca la forma de comunicarle a los demás. Entonces no tengan miedo si son introvertidos. Yo era muy introvertida en la escuela, créanme, casi no participaba, a veces me daba miedo y poco a poco uno se siente más fuerte o está más fortalecido y se tiene más confianza para poder hacer las cosas. Muchas gracias, maestra. Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia de ser divulgador científico y científico? Claro, un científico obviamente pasa por un proceso de formación más fuerte. Estudia una licenciatura, estudia una maestría, un doctorado, un postdoctorado, cada vez se va especializando más en un área de la ciencia. ¿Sí? La ciencia es enorme y cada vez que vas estudiando te vas especializando en una cosa pequeñita y eres el experto en ese tema. El divulgador de la ciencia no necesariamente es científico. Puede ser sociólogo, historiador, comunicador, historiador. Lo importante es que le encante compartir el conocimiento. Y esa persona a veces prepara o se pone a estudiar la ciencia y la comunica de una manera distinta. Puede haber por ejemplo, ustedes pueden leer un artículo científico con todas las palabras y las gráficas y el texto que la verdad uno diría, ¿qué es eso? Y entonces aquí entra el divulgador o el comunicador de la ciencia que con ese artículo hace maravillas y les dice, ¡tarán! Esto es
lo que hizo el científico o la científica o lo que descubrió, ¿sí? En palabras más accesibles, sin obviamente reducir la ciencia, sino hacerla más amena. Esa es la diferencia. Hay muchos investigadores que también son divulgadores, pero hay muchos que no, porque obviamente se especializaron en algo que no estudiaron o no tienen estas habilidades de comunicación para compartir. Excelente, maestra, muchas gracias. ¿Qué le ayudó a perder la vergüenza? Hacer el ridículo, ¿sí? Yo me equivoqué muchas veces, hice el ridículo muchas veces, me reí de mí misma muchas veces. Obviamente los errores te fortalecen y te hacen hacer mejor las cosas cada vez, ¿no? Te hace sentir más confianza y obviamente dices, perfecto, esto no me funcionó, voy a generar otra forma de hacerlo y eso es algo que nos va a pasar siempre, ¿sí? Cuando uno se pare al público o cuando uno haga el experimento o cuando explique algo, probablemente la primera vez va a ser el ridículo, pero eso es una forma de aprendizaje. Muchas gracias, maestra. ¿Cuál es el mejor momento que le dio el haber estudiado su carrera? Está en la NASA. Estuve 3 veces, la primera fue por mi tema de investigación en astrofísica de altas energías. Fue obviamente fascinante porque yo había hecho mi lista de cosas, ¿no? Y una de esas, de qué quería hacer en la vida, y una de esas dije, está en la NASA. Entonces, cuando lo logré dije, wow, una de esas listas, de esa cosa de las listas, lo hice. Cuando fui otra vez, fue a un taller de ciencia lunar para profesores en Washington, D.C. Yo era la única mexicana y aprendimos de la luna. Entonces regresé a México para hacer eventos y para compartir con mis estudiantes, porque en ese momento era profesora de física a nivel secundaria, ahora ya no, pero también trabajaba en el museo, entonces hice eventos para compartir el conocimiento de la luna. Y la última vez fue en el Centro Espacial y de Cohetes, que está en Alabama, donde me dieron este traje espacial, donde recibí este entrenamiento parecido al astronauta. Eso ha sido maravilloso, maravilloso en mi vida porque te inspira y te hace que sientas un orgasmo mental y disfrutes y quieras compartirlo. Eso es lo mejor de todo, compartirlo. Gracias, maestra. ¿Cuál es el mayor reto de un divulgador científico y qué carreras puedo estudiar para ser científico? El mayor reto yo creo que es divulgar la ciencia, cómo comunicarla y cómo... Hay muchos tipos de público. O sea, por ejemplo, hay niños. Con niños no vas a poder explicar temas súper densos, aunque saben muchísimas cosas y a veces hay niños que saben más que tú, porque así a veces llegaba gente en el museo de niños que ya sabían y habían leído muchísimo. Hay muchos tipos de público y no puedes preparar la misma información para todos. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes más que van hacia allá una carrera de licenciatura, hay personas de la tercera edad o adultos mayores, y hay personas, por ejemplo, comunidad indígena, hay personas con discapacidad, y es un gran reto. El mayor reto es poder preparar un mensaje acorde a las necesidades de los públicos o a los tipos de públicos, porque un mismo mensaje no puede ser para todos. ¿Cómo puede ser un divulgador de la ciencia? Cualquier carrera que ustedes estudien pueden dedicarse a la divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Quiero platicarles. Yo trabajaba en Universum y capacitaba a estudiantes de todas las carreras a divulgar la ciencia en el museo. Había desde historiadores, médicos, abogados, contadores, ingenieros, físicos, de todos. Lo más importante para mí es que les gustara la astronomía, porque nos dedicábamos a divulgar la astronomía. Entonces, a todos los que les encantaba el cielo eran bienvenidos y había de todo. Entonces, lo más importante es que ustedes se preparen, ¿ok? Hay ahora diplomados, incluso algunos posgrados. ¿Por qué? Porque les van a dar técnicas de cómo hacer mejor la divulgación de la ciencia. Excelente, muchas gracias, maestra. Una pregunta es, ¿en dónde se puede estudiar para ser astronauta? Astronauta desafortunadamente no hay en México porque no hay una carrera, pero muy cercana a ella es la ingeniería aeroespacial. En la UNAM hay ingeniería aeroespacial, en el Politécnico también. Son carreras muy cercanas. Quiero decirles que no hay un
programa de astronautas en México porque no tenemos esta tecnología. Cuando Neri Vela fue al espacio, fue por invitación de la NASA y entonces tuvo que elegir una persona y se hizo un concurso para elegir a un único mexicano o mexicana que fuera al espacio. Entonces no es como en Estados Unidos, Europa, Canadá, China, Rusia, que tienen un programa de astronautas. Probablemente en unos años estas carreras hagan que haya un programa de astronautas en México, ¿sí? Entonces, si ustedes empiezan a estudiar, en unos años probablemente sean los primeros astronautas, bueno, no los primeros porque ya hay un primero, pero sean las primeras generaciones de astronautas que se formen en México. Excelente, muchas gracias, maestra. ¿Qué tal fue su experiencia en la NASA? Fascinante. O sea, les puedo decir que, bueno, la primera obviamente fue de investigación. Estuve en un instituto de investigación en Goddard Space Flight Center, en Washington, D.C., NASA. Estuve estudiando estas cosas que se llaman destellos de rayos gamma, que se generan por choques de estrellas muy masivas o de agujeros negros, donde generan unas explosiones muy rápidas que viajan por todo el universo. Entonces, si esas explosiones en algún momento viajan en dirección a la Tierra, nosotros afortunadamente no ingresan a la Tierra porque nos cubre una atmósfera y un campo magnético, pero con los satélites y con los telescopios en la Tierra se pueden captar estas explosiones. Entonces, lo que yo hice fue estar en este instituto de investigación, bajé datos de estos satélites que estaban observando estas explosiones y las traje en unas cosas enormes que se llamaban como de ese tamaño, que eran discos donde se guardaba información, era una USB pero enorme, porque antes el internet no era tan eficiente para poder bajar información. Entonces, la primera que veces tuve, la gente es muy amable, los investigadores te comparten su experiencia y yo pude conocer a gente que yo leí en los libros y dije, wow, estoy conociendo a la persona que dijo o propuso esto acerca de estas explosiones. En las siguientes experiencias, por ejemplo, en el del curso lunar, tuve la oportunidad de platicar con otros profesores y saber su forma de enseñar. Y en la última del campamento espacial estuve con 100 personas de todo el mundo, amantes de la educación, donde éramos niños disfrutando ser astronautas o simular ser astronautas. Entonces ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Muchas gracias, maestra. Sin duda debió de haber sido una experiencia inolvidable el poder participar con todos estos investigadores. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron sus peores obstáculos para llegar a donde está hoy? Los más difíciles fue darme cuenta lo que me hacía falta, ¿no? Por ejemplo, les dije que no era muy buena en matemáticas. Cuando uno está en la carrera se enfoca a solo estudiar esa parte y no se da cuenta que a veces necesita los idiomas o la programación, es muy importante, porque eso también puede ser un obstáculo, el comunicarte con los demás. Y quiero decirles que nunca sufrí de discriminación en la facultad, nunca, aunque eran pocas mujeres, siempre nos apoyaban y nunca había profesores que nos hicieran, no sé, misóginos o nos hicieran la vida de cuadritos. Siempre hubo mucho apoyo de todos. Entonces yo creo que lo más difícil también fue la enfermedad, ¿sí? En algún momento de mi vida me enfermé y tuve que irme a mi casa con mi familia a cuidarme y a estar bien. Y lo importante de estar bien mentalmente y físicamente para cumplir nuestros sueños. De acuerdo, muchas gracias, maestra. Aquí son varias preguntas juntas de parte de Lorena. ¿Considera que para estudiar física la UNAM es de las mejores escuelas? ¿Recomendaría tomar intercambios al extranjero para estudiar astrofísica? ¿Y qué escuelas podría recomendar para llegar a ser astrofísico o especializarse en cuántica? Hay muchas universidades, bueno, obviamente yo elegí la UNAM porque en ese momento de mi vida tenía dos opciones, una universidad en Puebla y la UNAM. Entonces yo quería la UNAM. La UNAM tiene muchísimas posibilidades a nivel física y a nivel, obviamente, de ciencias, excelente universidad. Hay muchas universidades ahora dentro del país que también se estudia física.
en la Universidad de Guanajuato, es una de ellas. Por ejemplo, en Puebla, en Veracruz, en Ensenada, en Campeche, hay muchas universidades que ya ofrecen física. Obviamente en la UNAM ustedes van a tener un abanico de oportunidades porque es la Universidad Nacional. Sí recomiendo que no solamente hagas estancias en el extranjero, también dentro del país. Cuando yo estuve en la carrera de física, lo que yo hice cada semestre, en lugar de ir de vacaciones, fue hacer estancias de investigación. Estuve en el Observatorio Astronómico Nacional en Ensenada, estuve en el Instituto de Astronomía de la UNAM aquí en Ciudad de México, estuve en el Centro de Radioastronomía Astrofísica en Morelia, y obviamente, y también estuve como becaria en comunicación de la ciencia en Universum. Entonces, eso me dio un panorama enorme de lo que quería dedicarme, no solamente a la astrofísica, también a la comunicación y a la educación. Entonces, lo único que yo les digo es que elijan todas las oportunidades que puedan, cada verano, cada que puedan, no solamente en el extranjero. Hay muchas oportunidades en México también. ¿Ok? Excelente, muchas gracias, maestra. ¿Qué opina de estudiar química? Química, o sea, cualquiera de las ciencias que ustedes elijan es padrísima. Yo, cuando estuve trabajando mucho con estudiantes en física o dando clases de física, tenía que convivir con la química porque teníamos un grupo de químicos y físicos. Entonces, ahí aprendí muchísimo de ellos. La química es fascinante, estudia este mundo pequeño de por qué pasan las cosas, cómo se unen estos átomos. O sea, es fascinante porque simplemente te hace ver distinto la vida, ¿no? Incluso hay química en alimentos, química en fármacos, química en la vida cotidiana. Si ustedes visitan el Museo de las Ciencias de la UNAM en Universum, hay una sala que te dice que la física está en todos lados, así como la química está en todos lados, así como la ciencia está en todos lados, y se van a dar cuenta que en efecto, la ciencia, la física, la química está en todos lados. Entonces, yo opino que ustedes elijan lo que ustedes quieran, sea física, química, biología, astrobiología, astronomía, sociología, comunicación, historia, ingeniería, medicina, pero que les apasione. Eso es muy importante. Muchas gracias, maestra. De hecho, la siguiente pregunta va muy relacionada a esto, que es, si me gusta la tierra, los insectos y los animales, ¿puedo convertirme en científico? Sí, sí, y claro que sí puede ser incluso astrobiólogo, no solamente, o biólogo, ¿no? Hay muchas personas aquí, yo conozco, ahora trabajo con muchas personas que son biólogas y saben muchísimas cosas de las plantas y los animales que obviamente yo no sé, ¿no? De las especies y de evolución de especies, pero también hay gente que se especializa en astrobiología, que es estudiar vida fuera de la Tierra. Estos pequeños extremófilos que les dicen formas de vida en situaciones extremas, por ejemplo, en altas o bajas temperaturas, probablemente abajo del mar, en regiones donde no hay mucha luz, en hielo o en volcanes. Entonces, lo importante es que se dediquen a lo que les guste, lo que sea. No, si hay muchísimas ramas, incluso el arte, ¿no? O la literatura, la música. Entonces, elijan algo y prueben. Se vale decir en ese momento me gusta, pero si hay algo más que les guste, pues busquen eso que les guste. Pueden cambiar cuantas veces sea necesario antes de especializarse en algo, ¿ok? Excelente, muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más ha hecho usted por la divulgación científica? Ay, qué pregunta tan difícil. Obviamente, pues a mí me gustaría que otras personas me dijeran qué he hecho, pero lo que les puedo decir es que cuando estuve en Universo Museo de las Ciencias, siempre traté de generar nuevas formas de divulgación de la ciencia. Hicimos teatro, hicimos eventos, hicimos campamentos, hicimos noches de telescopio, hicimos fiestas espaciales, teatro, ya les dije, congresos, talleres, cualquier forma
y buscábamos nuevas formas para acercarnos a más gente, para enamorar a más públicos y para comunicar la ciencia. Yo creo que es una de las cosas que más he disfrutado también y que más he hecho. O sea, ahí hay muchos eventos en los museos y principalmente donde estuve en el Universum, donde comuniqué y disfruté muchísimo estar con los niños y con todos los tipos de públicos, con los estudiantes, con los adolescentes, con las personas de tercera edad y con personas con discapacidad, ¿sí? Y con personas indígenas, de pueblos indígenas. Entonces, era una forma de hacerlo distinto y de enfocarnos a las necesidades de los públicos. No era, esto sirve para todos, no, sino realmente ver qué era lo que quería el público de ese museo. De acuerdo, muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es de parte de Mauricio Calderón y pregunta, ¿qué pasos se deben seguir para ser un divulgador científico? Pasos. Que te guste comunicar, que te guste contar, ¿no? Prepararte bien, ¿no? Ver fuentes, pedir obviamente opiniones o ver quién se dedica a eso, ver qué se ha hecho también y qué se ha investigado, que tú te prepares, que tomes cursos, ¿no? Obviamente que te especialices en algo, que seas muy bueno en eso, que tú te prepares y que aprendas a escribir, a comunicar, a hablar y que veas tu público, a quién le quieres comunicar, a qué tipo de público, porque ahora los jóvenes usan las redes sociales impresionante, entonces no es lo mismo hacer una exposición y colocarla en una pared que hacer videos en TikTok y comunicar la ciencia. Entonces, esas son pequeñas cosas que tú puedes hacer y las cosas que les he platicado el día de hoy en la charla, que son varias que ustedes pueden seguir. De acuerdo, muchas gracias, maestra. Preguntan que si es una carrera cara el ¿Cuál? estudiar ciencias. No. Bueno, obviamente depende en qué universidad ustedes estudien. Yo tuve que dejar a mi familia y a todo para vivir en la Ciudad de México. Entonces tuve el apoyo de mi familia para pagar una casa en la Ciudad de México, un departamento, mi alimentación, porque yo no trabajaba. Entonces mi familia me apoyó mientras yo estudiaba. Pero dentro de cuando empecé a avanzar un poco más, vi que podía tener una beca o trabajar de profesora de física o tener otro tipo de becas y entonces eso hizo que yo pudiera ser un poco más independiente. Y cuando ya empecé a trabajar en el museo y dando clases de física, ya no dependía de mi familia. Aparte la UNAM, pues pagas 20 centavos o lo que tú quieras dar, 50 centavos, un peso, 100 pesos, lo que quieras, cada semestre. Entonces depende cada universidad, las colegiaturas o el tipo de cuotas que les pidan. La UNAM es gratuita, ¿sí? Entonces en esta parte. Pero lo que ustedes van a invertir es si se mueven o se van de su ciudad, la alimentación y el hospedaje. Eso es algo bien importante. De acuerdo, pues muchísimas gracias, maestra. La verdad es que tenemos muchísima interacción por parte de todos los participantes. Nos da mucho gusto el tenerla aquí, el haber tenido la oportunidad de aprender de su experiencia como científica y como divulgadora e impulsar a los alumnos para que desde educación básica comiencen a interesarse por la ciencia, así también como por realizar todas estas actividades de divulgación científica, ¿no? Como le comentaba, hay muchísimos comentarios también aparte de preguntas. Le voy a leer algunos de ellos. Comentan que muchísimas gracias por compartir la pasión que transmite por la ciencia y por todo nuestro entorno. Muchísimas felicidades. De parte de Lorena, eres una persona que me inspira demasiado. Estoy a punto de asistir a IAS. Me motiva mucho su forma de hablar, ansioso de poder asistir, vivir la experiencia muy cercana a la suya. Muchísimas gracias. Deme un momento. Gracias, maestra, por compartir su experiencia. Muchísimas felicidades. Nos inspira tanto y nos entusiasma la forma en que platicas las experiencias científicas que has vivido. De parte de Mauricio Calderón, más que una pregunta, es una gran felicitación a usted que es divulgadora científica. La verdad es una gran inspiración y un gran camino a seguir más aparte, haciendo hincapié
en que a mí me gusta mucho la ciencia, la tecnología y todo lo relacionado con el universo. Otro comentario. Recuerdo que de niña siempre me ponía a buscar datos curiosos sobre el mar o el espacio y lo que vivía allí. Incluso estaba suscrita a canales de YouTube en los que se hablaba de ello e incluso actualmente aún lo hago. Muchísimas gracias, gran plática. Felicidades a la maestra, se nota su formación, colega de la UNAM. Otra compañera comenta, a mí me hace feliz la música, colorear y estar con mi familia y jugar juegos de mesa. Y no se me dificulta ser divulgadora científica. Y pues más comentarios de que realmente los inspira muchísimo a seguir sus metas. Muchísimas gracias, maestra. Y pues antes de cerrar, me gustaría a mí hacerle una pregunta en particular, que sería, ¿qué le recomendaría a las y los estudiantes de Guanajuato que tienen inquietud por estudiar ciencia? Pues yo les recomiendo que elijan lo que les guste y lo que les apasione, que hagan una lista de cómo se quieren ver en 5 a 10 años. Probablemente esa lista no la cumplan completa y no se deben sentir mal, sino se van a dar cuenta que en el proceso de crecimiento hay muchas oportunidades, ¿sí? Que elijan lo que les gusta, que se vale equivocarse, pero cada dificultad los va a hacer más fuertes. Y siempre van a encontrar gente a su alrededor grande que los va a hacer sentir que ustedes también pueden ser. Ok, muchísimas gracias, maestra. Sin duda necesitamos a estos niños y niñas que les apasione la ciencia, que estén conscientes de la gran responsabilidad que implica, así como el tener ese interés innato, ¿no? Como usted lo comentaba, esa pasión innata por aprender ciencia y por compartirla. Pues agradecemos su calidez y sus ganas de compartir esto con todos los estudiantes del estado. Sin duda ha sido de gran inspiración para todos nosotros. Y también agradecemos mucho a nuestra audiencia por haber participado en este webinar, que pues es realizado por ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a todos y a todas los que estuvieron el día de hoy, a ti, a todo el equipo, al staff. De verdad es un gusto poder platicar con ustedes gracias a la ciencia y a la tecnología. Muchas gracias.